las ondas de 5G son peligrosas para la salud. No te matan de la noche a la mañana. Su efecto es progresivo, lento y acumulativo, pero Los teléfonos móviles, ¿cuál es el riesgo? una llamada telefónica que tú haces y tú te pegas el teléfono a la cabeza, se lo das a tu hijo, va a generar una actividad cerebral de La electricidad normal que tenemos en casa puede ser electricidad sucia. todas las ciudades están sumergidas en un smog y es altamente... Evitarlo no vamos a poder evitarlo, eso ya lo has dejado claro. ¿Cómo se filtra? Existe afortunadamente la tecnología para poder filtrar esa medida. Cómo curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Joaquín Machado, bienvenido a Cómo Curar. Gracias, Coco. Un placer estar acá. ¿Es verdad que las ondas de 5G son peligrosas para la salud? Alteran el sistema nervioso, las células nerviosas se ven estimuladas y va a alterar la actividad cerebral. Además, cambia la conductividad en piel, incrementa alergias en la piel y es altamente disruptor endocrino. ¿Y cómo puedes decir todo eso? Porque la gente lo que pregunta o lo que piensa quizás es si eso fuera así, las autoridades ya hubieran hecho algo, las autoridades quizás hubieran eliminado este riesgo. Hay que tener un contexto histórico de cómo comenzaron las telecomunicaciones. Cuando arranca la radio y cuando Marconi inventa la radio en 1920, tenemos el boom del desarrollo de las telecomunicaciones. En esas primeras 2 décadas que entramos a la Segunda Guerra Mundial, hubo una cantidad de reportes de personas sufriendo de afecciones de distinto tipo que se le conoció como el síndrome del microondas posteriormente. Cuando esto sucede, todas las grandes potencias del mundo, la Unión Soviética, las potencias asiáticas y Estados Unidos, se da cuenta de que hay un efecto de las ondas microondas en los individuos. Pero microondas, no estamos hablando del microondas de cocinar, estamos hablando ahora de qué ondas. Estamos hablando de las ondas de radio, ondas es lo que hoy llamamos telecomunicaciones microondas, de televisión. Pero lo que sucede entonces es que en esos tiempos las potencias se dan cuenta de esto y hoy hay reportes de la CIA que ya están liberados, que son públicos, que se convirtió eso en una estrategia militar. Y ese conocimiento se mantuvo en secreto porque estas potencias estuvieron utilizando esto como un conocimiento estratégico táctico para el enemigo, para poder atacar al enemigo en la Segunda Guerra Mundial, bombardeándolo con ondas de microondas para alterar sus sistemas biológicos, para producir enfermedades, vómitos. Y luego viene la Guerra Fría. ¿Qué sucede con esto? Hay un silenciamiento en las academias, en los institutos, en las universidades, porque el conocimiento de que las ondas microondas podían alterar la salud era secreto militar. Solamente hasta los años finales de los años 70 son gobiernos del norte de Europa que empiezan a abordar este tema por lo que llamamos el problema de la inflamación que sucedía en la piel de las personas que trabajaban en televisión y frente a computadoras en los bancos. ¿Cuáles eran los síntomas? Los síntomas eran un hormigueo incesante, una sensación de pullas en la piel, una aparición de enfermedades en la piel como alérgicas, y eso trajo la atención del Instituto Karolinska, que es en el departamento de dermatología de ese instituto en Suecia. Empezaron a decir, ¿qué está pasando acá? Podrán ser las pantallas de las computadoras. En ese momento se crea una investigación alrededor de las microondas. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento se está creando las computadoras personales, Apple, se está creando el primer teléfono celular por Motorola. Y cuando eso se está haciendo, se pasan por regulaciones que consideran que esas radiaciones son inocuas. Porque estas radiaciones que se comparten en las telecomunicaciones son radiaciones que en sí mismas no tienen suficiente fuerza para romper las uniones químicas en nuestro cuerpo. Entonces, ese precedente hace que hubo 50 años de silencio en todo este proceso y solo en los años 80 se empieza a abordar esta temática. ¿Qué sucede? Que cada oleada de implementación de nuevas tecnologías trae un incremento de exposición. Está bien documentado, en la década de los 90, los empleados de compañías eléctricas, empleados de telecomunicaciones que trabajaban directamente en las centrales, en los switches de control de telecomunicaciones de celulares, desarrollaban estos síndromes de microondas. De hecho, los mandaban a casa, les daban descanso, como lo hacen también en los hospitales con las personas que operan con rayos X.
Ahora, ¿qué sucede? Que llega el Wi-Fi. Y eso lo que hace es que empieza a colocar en la población lenta y progresivamente una exposición que antes solamente estaba relegada a los empleados de estaciones de radio, estaciones de televisión, empleados de centrales de telecomunicaciones. Empieza a entrar esa exposición suavemente en las personas comunes. ¿Qué sucede? Como pasa en la ciencia y como tú lo sabes en la medicina no puede determinar que algo hace daño solamente por un estudio de 2 o 3 años. Se necesitan décadas y estudios epidemiológicos de varias generaciones para que se generen estos tipos de impactos. Entonces, tenemos las primeras resoluciones, es solamente a partir del año 2011. Entonces, ¿qué sucede? Hay una combinación de un crecimiento tecnológico increíble en combinación con una cantidad de estudios que todavía se están digiriendo, todavía se están entendiendo estas cosas. Yo tengo 20 años estudiando esta temática y te puedo decir que en los últimos 4 años han salido más de 6.000 estudios científicos, que todavía nosotros en el campo no tenemos oportunidad de completamente poder analizar. Esto nos ha dado una gran cantidad de datos y evidencia cuáles son los efectos, y la 5G lo que hizo fue exponencialmente multiplicar la exposición por 10. Antes has mencionado que esas moléculas, o sea, esas radiaciones, cuando estaban investigando el motivo por el que no se hacía nada es porque no se podía demostrar que tuvieron un daño celular. ¿Se puede demostrar ahora? Hay 2 formas en que tú puedes darte cuenta de que algo te hace daño. Obviamente existen las radiaciones ionizantes, las radiaciones que nosotros sabemos que te matan de un solo golpe, de la noche a la mañana, una dosis de alta radiación. Y luego las radiaciones no ionizantes de este tipo, se llaman las frecuencias no nativas, porque provienen de las telecomunicaciones, de los aparatos eléctricos. Estas frecuencias no nativas no te matan de la noche a la mañana. Su efecto es progresivo, lento y acumulativo, pero deja rastros inmediatos. Y hoy se pudo trazar que existe una respuesta de una generación de radicales libres muy agresivos que provienen de un tipo de molécula reactiva asociada incluso al nitrógeno, que produce una respuesta en el cuerpo que ataca el sistema de defensa antioxidante del cuerpo de una manera muy rápida, y eso pasa con cada vez que tenemos un teléfono en la mano, que hacemos una videollamada. Esa generación genera este efecto. Se le llama estrés oxidativo y nitroxativo. El estrés que proviene del nitrógeno es más potente que el que proviene del oxígeno. ¿Por qué? Porque dura más tiempo esa molécula, tiene una vida mayor de durabilidad antes de perecer. Tenemos que entender que estos radicales libres roban electrones. Entonces, nuestro sistema de defensa antioxidante, basado en vitamina C, en glutatión, en distintos tipos de moléculas que donan electrones, ¿qué sucede? Tienen un mayor trabajo y se les reduce su capacidad de neutralizar estos radicales libres y la persona entra en un proceso degenerativo. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un contexto inflamatorio de estas radiaciones y hoy se pueden trazar todos los tipos de frecuencias que utilizamos todos los días, del Wi-Fi, del Bluetooth, de todo esto, con esta respuesta oxidativa. Hay otros procesos que se pueden trazar, pero el más contundente es este. El otro está en el sistema nervioso central y en la actividad del cerebro. Vamos a hablar primero de esa respuesta autoinmune. Me estás mencionando que tenemos los radicales libres, que son esas moléculas impares que están buscando electrones. Correcto. Ahora vamos a poner el caso de la mayoría de personas que tienen deficiencias nutricionales dramáticas, deficiencia de glutatión, porque simplemente el organismo no está produciendo suficiente, deficiencia de antioxidantes, vitamina C, ácido alfa lipoico. ¿Cuál es el resultado en esos pacientes? O personas que no son pacientes todavía. Aquí una de las cosas que dicen los especialistas es que se está dando lo que llaman un cofactor desencadenante mayor. El electrosmog, que es como se le conoce a toda esta contaminación electromagnética, lo que termina haciendo es que amplifica esta generación de radicales libres que pueden venir por cargas tóxicas, tóxicos ambientales, tóxicos químicos, por antinutrientes que la persona está ingiriendo. Y en este cofactor se ve un efecto exponencial de afección. Entonces, una de las cosas que se han dado cuenta en la medicina ambiental es que la medicina ambiental dice, estamos teniendo una masiva aparición de sensibilidades químicas y sensibilidades alimentarias múltiples cuyo origen está realmente muy vinculado con la contaminación electromagnética. Puede ser que las personas que ahora mismo hay muchísimas más intolerancias alimenticias que han habido nunca. Hay un vínculo paralelo con esas intolerancias alimenticias y con estas ondas que están apareciendo. Sí, y eso es lo que la medicina ambiental se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos han dicho es que todo agresor químico produce el mismo desbalance electromagnético en nuestras células. Entonces, cuando ellos analizan todo el proceso de qué está sucediendo a nivel del ciclo del óxido nítrico en el cuerpo, se dan cuenta que no hay distinción entre el proceso de desbalance electromagnético que sucede a nivel celular
por una toxina química que por una toxina electromagnética que llamamos electrosmog. Pero cuando esa toxina está presente, porque ¿cuál es el problema de esto? Yo no me como cada segundo un antinutriente o yo no me estoy cargando todo el tiempo de químicos tóxicos del aire, porque no estoy en ambientes donde siempre tienen la misma carga tóxica. Pero el electrosmog está presente en todas partes. 24 horas al día. 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso lo que hace es que el que está siempre es el electrosmog, no la carga tóxica química, no el antinutriente. Entonces es la plataforma perfecta para enfermarte. Y por eso es que se dice en la Organización Mundial de la Salud, incluso ya aparece en el website, que el síndrome más típico de todo esto se le conoce como electrohipersensibilidad. Y te dicen que es una reacción idiopática ambiental porque no la puedes trazar directamente con un síntoma porque depende de la condición de salud preexistente del individuo. O sea, tenemos una persona que quizás tiene otras patologías o no tiene una salud muy fina y esa persona expuesta a la misma radiación que yo, una persona más saludable, esa persona puede tener síntomas diferentes. Síntomas diferentes y respuestas biológicas peores en el organismo vinculado a la misma contaminación que ambos están, pero que tu cuerpo tiene mayor resistencia a todo esto. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. O sea que mi cuerpo, debido a ese ciclo nitrógeno que estamos hablando, puede ser más resiliente. Sí. Y también se ha descubierto que cuando hay desbalances hormonales, la persona pierde esa capacidad porque hay algo que se llama los mecanismos de compensación corporal. El doctor George Carlo, que fue uno de los pioneros en los 90 de investigar los efectos del teléfono celular, demostró por estudios de 5 años muy objetivos en laboratorio que el cuerpo tiene una capacidad de compensación corporal, pero está muy relacionado también por tu balance hormonal. Y cuando tienes pérdida de testosterona, hombre o mujer, hay un desbalance allí, hay una disminución de esta testosterona, entonces hay una vulnerabilidad mayor. Y también con el ejemplo de testosterona es solamente un ejemplo, existen otras maneras en que se ha visto, pero entonces hoy se dan cuenta de que un desbalance hormonal te coloca en una condición de una descompensación y una tendencia a estar más vulnerable al entorno electromagnético. Y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en la mujer la testosterona es la hormona más abundante. Sorpresa, sorpresa, que hay gente que piensa que no es así. Bueno, que no lo sabe. Pero la hormona más abundante que las mujeres tenemos es la misma que los hombres. Y le sigue la progesterona, el estrógeno. Entonces necesitamos cantidades más pequeñas de las otras hormonas. Pero tanto la testosterona como el estrógeno son inmunoprotectores. Entonces lo que me estás diciendo tú es que si hay un desbalance hormonal, ya perdemos esa autoinmunidad natural y ahora tenemos un ataque y somos más vulnerables. Y entonces se va mezclando con otros aspectos. Por ejemplo, algo muy interesante que está pasando es que cuando se han profundizado estudios de la fascia, sabemos que la fascia es todo ese tejido que está interconectivo y ese tejido es piezoeléctrico. ¿Qué significa que es piezoeléctrico? Que maneja cargas eléctricas muy particulares. Entonces, cuando tenemos un desbalance hormonal y tenemos una carga electromagnética del ambiente, ese tejido se ve afectado y se empiezan a crear concentraciones eléctricas en el cuerpo en distintas áreas. Entonces, hoy sabemos que antes de que aparezca un desbalance químico, existe un proceso eléctrico que sucede de base. También nos pone en otra situación. Se está observando que todo tratamiento médico que se está realizando, bien sea por el acercamiento que sea a la medicina, es menos efectivo porque la base eléctrica está desbalanceada. Por tanto, la respuesta química tiene una mayor dificultad. Entonces, en este caso se reconoce eso como ruido electromagnético. Y estamos hablando de ese desbalance, tenemos más carga positiva, más carga negativa, ¿qué es lo que tenemos? En algunas áreas del cuerpo tienes más cargas positivas, en otras más cargas negativas, porque no hay que considerar que una carga positiva es mala o una negativa es buena necesariamente, porque hay partes como en nuestro cuerpo tenemos en el estómago acidez que necesitamos. La acidez sería una carga positiva porque le faltan electrones, pero es necesaria. Es igual que un ambiente alcalino, que necesitamos ambientes alcalinos específicos en el área del cuerpo y es con una carga negativa. Pero sin los dos no tenemos un balance. El mismo principio de intercambio de la polaridad en la membrana celular
tiene que tener ese balance positivo y negativo. Es una especie de concentraciones anormales de cargas en distintas partes. Y de hecho, hoy en día, una de las cosas que se está recomendando es que las personas se hagan mucho masaje. Porque el masaje forza a que hay partes donde se están dando concentraciones anormales eléctricas y el masaje mueve en la fascia esa carga eléctrica. ¿Y has visto quizás el contacto en la tierra sin zapatos, esa descarga y ese intercambio de electrones y iones ayuda? Ayuda tremendamente. De hecho, es la base del equilibrio eléctrico del cuerpo. El voltaje en el cuerpo proviene de la capacidad del cuerpo de acceder a electrones libres y nuestro mayor acceso a electrones libres viene de la tierra. También viene de las plantas, viene de las mascotas, porque las mascotas caminan en la tierra y cuando accedes a la mascota y la tocas y la acaricias, estás accediendo a electrones, te cargas negativamente, que ese sería positivo. Lo que sucede cuando te descalzas es muy interesante. Cuando te descalzas se puede medir, y yo lo puedo medir en instrumentos científicos, cómo el voltaje sube. Inmediatamente hay una carga de voltaje. Y citando al doctor Jerry Tennant del Instituto Tennant en Texas, él dice, healing is voltage. La salud es voltaje, pero no es solamente un decir, sino que resulta que la célula necesita tener una carga eléctrica negativa. Pero cuando hay un proceso que no está funcionando bien en el cuerpo, el proceso que llamamos curativo, que puede suceder por un medicamento que te dan, algo nutricional, algún tipo de solución que te dan que el cuerpo, lo que va a generar es un proceso que sube el voltaje en esa área del cuerpo y esa molécula entrega una información que es necesaria. Ahora, si tú te apoyas en la tierra, en el grounding, en descalzarte, tú vas a tener una suficiente reserva de energía y de voltaje en tu cuerpo que te va a permitir tener una mayor capacidad de adaptación, mejor capacidad de recibir nutrientes esenciales que de otra manera no estás recibiendo. Es lo mismo que pasa con el agua. La gente bebe agua, pero el agua no está biodisponible y entonces no está realmente la persona hidratándose o algún tipo de otra sustancia. Y la capacidad de adaptación y de hidratación y de absorción está directamente relacionado con el voltaje del cuerpo. Entonces sabemos que el movimiento hace que la fascia mueva electricidad y suba el voltaje. Entonces, claro, el deporte se hace tremendamente importante. El ejercicio físico, el ejercicio muscular, porque entonces empiezas a forzar movimientos de cargas polares eléctricas y eso genera una condición positiva que te va a ayudar. Entonces, es todo como al final nos damos cuenta que todas las cosas son importantes. Una higiene del sueño, una buena nutrición, eliminar los antinutrientes, bajar cargas tóxicas del ambiente y entender de que detrás de todo eso, en el fondo, hay un ruido electromagnético que viene del Wi-Fi de tu casa, que tú lo puedes apagar en la noche y hace una diferencia, que proviene del teléfono móvil, que proviene del televisor, que proviene de distintas cosas, de la luz, del sistema de iluminación. Porque la electricidad normal que tenemos en casa puede ser electricidad sucia. La electricidad sucia es uno de los primeros agentes disruptores de la salud en el hogar. ¿Qué es electricidad sucia? Es la electricidad que circula en el cableado eléctrico. Esa electricidad que circula en el cableado eléctrico es un magneto, un imán para atraer interferencias de radiofrecuencias. Yo he podido medir en laboratorio más de 200.000 interferencias en la red eléctrica de los hogares tradicionales. ¿Qué se descubrió en el año 2002? Se descubrió que existe un conjunto de estas interferencias que nuestro cuerpo las considera lo que llaman los médicos biológicamente activas. Significa que cuando tú interactúas con esas frecuencias, genera una disrupción que no tiene distinción de persona. Sucede en todos los seres humanos. En el hogar tenemos que bajar esa carga. Hay maneras de bajar esa carga con distintas estrategias, pero hay que considerar que es clave la zona de descanso. Tenemos también estudios donde yo he podido ver incluso que mascotas, las mismas mascotas se ven con reacciones alérgicas, con alteraciones nerviosas solo por la electricidad sucia. Llevas muchos años investigando la electricidad sucia, todo lo que son las señales de Wi-Fi, las señales de 5G, pero a mí me preocupa bastante el teléfono, porque los teléfonos móviles hoy en día los utilizan hasta los niños. ¿Cuál es el riesgo de esos teléfonos? El riesgo de los teléfonos es tremendo. Hay que considerar algo. Este es el electrónico que tienes en la mano, que te guardas en el bolsillo, que te acercas al cuerpo. El teléfono emite dos tipos de radiaciones. La primera radiación que emite proviene del funcionamiento de la batería del teléfono. Cuando el teléfono está funcionando, genera un uso eléctrico normal para su propio funcionamiento y eso genera una burbuja electromagnética. Esa burbuja no está por el aire viajando, permanece alrededor del equipo y es de alta absorción para el cuerpo humano. Entonces, tener el teléfono en el bolsillo, estás absorbiendo esa radiación. Ahora, el segundo tipo de radiación que genera, que es la que la gente está consciente, es la radiación de las telecomunicaciones del aparato. El aparato es un radio que transmite señales y recibe señales simultáneamente. Y lo está haciendo todo el tiempo. Y cuando nosotros vemos los teléfonos hoy en día, no les vemos una antena, pero todos podemos recordar que los viejos teléfonos tenían una antenita que les sacaba.
¿Qué es lo interesante acá a entender? ¿Por qué el teléfono de hoy hace más daño que el de antes? Porque ese teléfono de hace 20 años que tiene una antenita que salía era una sola antena. Los teléfonos 5G tienen hasta 24 antenas. Entonces tú no ves la antena, pero la antena está alrededor de todo el teléfono. Son 24 antenas que se manejan en distintas frecuencias simultáneamente. Más las antenas de Wi-Fi que tiene el teléfono porque se conectan en Wi-Fi simultáneamente y antenas de Bluetooth. ¿Qué hace eso en tu cuerpo? Genera una estimulación eléctrica normal que tu sistema nervioso va a tener una alteración en los procesos eléctricos del cuerpo. En el día no genera una alteración importante significativa porque tu sistema nervioso está en un modo activo. El problema viene en la noche para la estimulación eléctrica. ¿Por qué? Porque se supone que en el ritmo circadiano hay una oscilación eléctrica y una función hormonal distinta en la noche que el día, y el teléfono es el principal disruptor de esto. El otro problema que genera es la alteración del sistema nervioso del corazón. El corazón es súper sensible a las frecuencias del teléfono celular. Hay estudios que han demostrado que el teléfono celular está induciendo en las personas alteraciones asintomáticas cardiovasculares que incluso descoordinan la función respiratoria y la función cardíaca. El instituto más avanzado en Estados Unidos de esto, que tiene más de 400 estudios científicos, habla de que la verdadera salud del corazón es la coherencia cardiorrespiratoria. Tu respiración está coordinada con el latido del corazón. Y esa coordinación cardiorrespiratoria induce una coordinación cerebral. Cuando la persona entra en un estado de estrés fisiológico generado por el celular, hay una descoordinación completa del sistema, el sistema entra en estrés. Ahora, lo tercero que genera el teléfono es que altera la actividad de tu cerebro. Una llamada telefónica que tú haces y tú te pegas el teléfono a la cabeza, se lo das a tu hijo. Primero, los niños absorben hasta 10 veces más radiación que los adultos porque su cráneo es más delgado. También las personas mayores adultas, las personas ancianas, también les sucede lo mismo que los niños. Ya su densidad ósea es menor y absorben mayor dosis de radiación. Hay que tomar en consideración que población vulnerable, niños y ancianos, y en el adulto común va a generar una actividad cerebral de irritabilidad, sin que la persona esté irritado. Y esto es lo más interesante. Hay un estudio que se llama el estudio de Interphone, que demostró que las células del cerebro empiezan a consumir mayor cantidad de glucosa cuando te acercas al teléfono. Y es porque hay una estimulación anormal. Hubo estudios que se realizaron que decían que podía producir cáncer cerebral. Esos estudios fueron desaprobados y fueron rechazados por la industria en los procesos peer review. Pero uno de los estudios que trataron de anular y nunca se pudo anular porque siempre todos los procesos de peer review los validaron, era el incremento de accidentes cerebrovasculares. Podemos decir claramente que el celular puede aumentar los riesgos de ACV, puede aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y altera el sistema nervioso de las personas, los hace unas personas más nerviosas. O sea que una persona que tenga problemas cardiovasculares debería ir con cuidado con el teléfono. Debería ir con cuidado con el teléfono y además de eso, entender que los hábitos hacen una gran diferencia. Por ejemplo, ¿cuándo es el momento que tú recibes mayor dosis de radiación del teléfono? Si tú te encuentras en un lugar donde hay pobre señal, tu teléfono no recibe buena señal, ten por seguridad que estás recibiendo más dosis de radiación, porque el teléfono está tratando de generar una conexión continuamente, de buscar una señal. Si la señal es pobre, él va a usar más energía para generar la conexión, para tratar de buscar el enlace. ¿Qué conlleva esto? Que tu teléfono se descargue más rápido. Cada vez que una persona está viajando en aeropuertos, se da cuenta que su teléfono, la batería no le dura nada. Porque hay tantas interferencias en esos aeropuertos, en esos aviones, que el teléfono usa más energía para hacer la conexión y emite más radiación y se descarga más rápido. Entonces, una persona con problemas cardiovasculares no debería estar usando el teléfono cuando hay pobre señal. Dos, la forma en que cargas el teléfono. Si tú cargas el teléfono pegado a la pared y lo sigues utilizando, te estás trayendo la corriente sucia, la electricidad sucia de la pared y te estás cargando eléctricamente. Eso es terrible para el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y entonces las personas me preguntan, Joaquín, ¿y qué hago? Bueno, tienes dos opciones. Una, no usas el teléfono mientras lo estás cargando. O dos, utiliza una batería portátil, lo que se llaman los llamados power bank, que te permiten entonces seguir utilizando el teléfono. Y yo puedo medir en laboratorio que la diferencia entre usar el cargador portátil a utilizar la carga de la pared es 100 veces. Es decir, 100 veces menos, imagínate. Tú mides el campo eléctrico y tienes 100 voltios metros. Aquellos que ustedes que son ingenieros eléctricos saben lo que hablo. Y lo mides en un power bank, una batería portátil, y es de 1 voltios metro. O sea que estás bajando 100 veces la exposición, solo con un cambio de hábito. Apagarlo en la noche, no ponerlo bajo la almohada, alejarlo, es lo más sabio que la persona puede hacer. Muchas mujeres que se lo ponen en el escote.
porque tienen ahí ya un sujetador. Es terrible y lo que va a hacer es una estimulación eléctrica en esa zona muy importante y ahí es donde vamos. Donde coloques el teléfono, esa zona es la que va a recibir el llamado estrés oxidativo y nitroxativo que yo estaba hablando. Quiere decir que ella se está induciendo allí una disrupción donde el sistema de defensa antioxidante no va a poder neutralizar lo que se está afectando allí. Y eso es acumulativo y progresivo. Entonces no sabemos qué le puede pasar a ella en el futuro. También los sujetadores, las mujeres tienen que considerar que el sujetador deben evitar que tengan alambres y cosas metálicas porque son también amplificadores de interferencia. Claro, eso se utiliza para tener una antena. Si no, yo me acuerdo cuando habían televisores, radios, se le ponía un poquito de papel de aluminio, algo de metal. Correcto, y eso es lo que hacían para tener más señal. Bueno, eso es lo que hace el sujetador en las mujeres que tienen esos alambres. Y volvamos a explicar el tema de esa oxidación porque es algo que es fascinante. El organismo, para poder neutralizar, va a necesitar nutrientes. Sin embargo, lo que tú me has explicado, si lo he entendido bien, corrígeme si lo he entendido mal, es que ya cuando nosotros ponemos esas ondas, estamos dañando ese proceso antioxidante natural que el cuerpo tiene. Pero además de eso, estamos añadiendo un proceso inflamatorio de las ondas. ¿Lo he entendido bien? Correcto. Y pasa algo adicional que no dije anteriormente, es que baja la reserva de energía de las células y la producción del ATP celular baja también. ¿Pero por qué sucede esto? Porque cuando la onda llega, la célula se ve estimulada. La célula tiene unas compuertas, como unas puertas que se abren y se cierran, unas ventanas, podemos decirlo también de esa manera, que se llaman los canales. Pero hay unos canales que se llaman los canales iónicos regulados por voltaje. Suena bastante complejo, pero básicamente es una compuerta en tu membrana celular que se abre estimulada por voltaje. ¿Qué pasa? Llegan estas ondas con un voltaje que estimulan esas compuertas y se abren. Y los canales iónicos regulados por voltaje que se abren son los que llaman los canales de calcio. Eso hace que entre mucho calcio intracelular. Y ese calcio intracelular afecta a nivel interno todo el proceso de la generación de ATP y el nivel de energía de la célula se ve decrecido. Ese es el primer evento desencadenante que sucede. Cuando esto sucede, estas compuertas, por decirlo así, son compuertas que deberían abrirse para sacar desechos y cerrarse. En determinados momentos empiezan a abrirse y cerrarse sin distinción. Entonces, los intercambios de sodio-potasio también se ven alterados en paralelo. Y se ven alterados entonces los procesos de desecho y se empiezan a crear mitosis celulares, reproducción celular, con desechos internos de la célula. Vamos a aclarar esto porque no todo el mundo tiene el nivel para entenderlo. Una célula, si imaginamos que una célula es un círculo, ese círculo tiene que tener un equilibrio entre diferentes minerales. El sodio y el potasio son muy importantes. Luego tiene que tener un espacio para hacer caquita. O sea, tiene que haber un área de defecación y cuando hay esa defecación tiene que haber un transporte de limpieza. Pero lo que tú estás diciendo es que todo eso se ve alterado. Entonces, esas células que nosotros, la regeneración celular ocurre por replicación celular. O sea, yo me hago un corte y mi organismo va a repetir células de piel para regenerar la piel. Pero lo que tú me estás diciendo es que si yo tengo ese corte y esas células tienen que regenerarse, pero están expuestas a radiación, se van a regenerar posiblemente defectivas debido a que no han podido, todo el proceso de limpieza fecal ha desaparecido o se ha interrumpido y ahora tenemos una célula regenerada de peor calidad. Eso es lo que llaman los efectos genotóxicos de la radiación, que ha sido comprobado y que en lo que llaman el informe Bow Initiative fue una de las grandes preocupaciones de los científicos que descubrieron esto de la radiación electromagnética de fuentes no nativas. Y también eso hace que se genere algo adicional en el ADN. El ADN entonces, por estos desechos que no salen de la célula, empieza a alterarse el mensajero ARN. Hay todo un caos que está muy bien descrito y que se ha podido trazar perfectamente. Y esa alteración en el ADN empieza a poner al ADN en vulnerabilidad de exposiciones a voltajes que él no debería recibir. Y eso lo que demuestra entonces es que se genera una réplica anormal de la célula, pero además algo que preocupa mucho es la apoptosis, que es la muerte celular de una manera mayor y más frecuente en el cuerpo, y entonces tienes un cuerpo que está deficiente en la producción de ATP de energía, está lleno de desechos, produciendo mitosis celulares erradas, y de ahí viene todo lo que llaman en estudios de campo electromagnético como el síndrome de envejecimiento acelerado, porque todo esto es parte del proceso que desencadena la generación de las moléculas reactivas que tienen el ambiente perfecto ácido, falto de electrones, para crecer y proliferar. Y ahí es donde vienen el estrés oxidativo y nitroxativo tan disruptor.
Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Todos esos estreses, y ya estamos todos asustados, estamos todos a punto de apagar el teléfono si están viendo este podcast, todo ese estrés, ¿cambia eso dependiendo del teléfono? Hay, por ejemplo, ahora tenemos todo el mundo, casi todo el mundo tiene smartphones. Sí. ¿Eran los flip phones más seguros o son más seguros? Si le vas a dar un primer teléfono a tu hijo, ¿sería más seguro darle un teléfono de los años 90 o deberíamos no darles teléfono? ¿Cómo funciona eso? Obviamente, cuando vamos a generaciones anteriores de teléfonos, los teléfonos tenían una actualización menor, aunque trabajaban en otras frecuencias. Podríamos decir que son menos dañinos a los teléfonos actuales. Cada generación nueva trae más tecnología y los hace más dañinos. Ahora, tampoco las personas pueden pensar que es realmente el electrosmog solamente una cuestión de tener el teléfono en la mano o no tenerlo. ¿Por qué? Porque el electrosmog, imagínate cuando tú estás en una carretera y hay mucha neblina. Porque vamos a desgranar lo que es este término que usaron los alemanes en los 80 de electrosmog. Es una neblina. La neblina es que tú no vas a agarrar que hay un rayo acá o hay algo específico, sino que está interpenetrando todo, coexistiendo con todas las cosas, no distingues dónde termina y dónde comienza. El electrosmog es de esa manera, es como una nube que se mete. Entonces, independientemente de que tú tengas o no un teléfono en la mano, todas las ciudades están sumergidas en un smog. Así como imagínense todos con un humo, una neblina, que es esta contaminación de interferencias, porque estamos llenos, en todas las ciudades, estamos llenos de señales satelitales, cientos de emisoras de radio, cientos de emisoras de televisión. Es una condición que existe. Esa condición no desaparece porque dejes el celular. En los 90, solamente con que tú dejaras el celular, ya bajabas muchísimo la exposición, porque esa neblina no era tan densa. Pero hoy en día estamos interconectados por todas partes. ¿Existen maneras de que tú puedas utilizar la tecnología y coexistir con ella? Sí existen maneras. Y existe afortunadamente la tecnología para poder filtrar esa neblina. Vamos a hablar de ese filtro, porque tú eres inventor y tienes patentes y una o varias de las patentes que tienes están relacionadas con el interés que tuviste debido a causas familiares y personales de no sufrir esos efectos de estar expuesto al electromagnetismo. Entonces, evitarlo no vamos a poder evitar. Eso ya lo has dejado claro. ¿Cómo se filtra? Nosotros descubrimos que había unas propiedades únicas en las nanopartículas de oro, que no fue un descubrimiento de la noche a la mañana, fue un proyecto científico de varios años con un grupo multidisciplinario internacional que yo tuve la dicha de coordinar como inventor. Y lo que se descubrió fueron propiedades únicas que estos metales en conjunto con estas nanopartículas de oro, partículas muy pequeñas del mismo oro, tienen un comportamiento inusual, único y extraordinario. Y ese comportamiento inusual, único y extraordinario contempla un tipo de magnetismo que hace que la interacción con estas señales se vean lo que llaman un efecto de despolarización, se despolariza. ¿Qué significa eso? En términos simples. En términos simples, lo que significa es que estas ondas no nativas están desordenadas. Este magnetismo natural las ordena naturalmente. Nuestro cuerpo, y esto es muy interesante, salió en los últimos 10 años, se empezaron a dar cuenta que nuestro cuerpo no es ajeno a las frecuencias microondas. Resulta que tenemos una de las más grandes comunidades que coexisten en nuestro organismo que se llama el microbioma. El microbioma, estos microorganismos se comunican por impulsos eléctricos que se han podido medir incluso en laboratorios de los militares al nivel del US Navy, se han podido medir en frecuencias microondas como un teléfono celular.
La gran pregunta que se hacían era, pero ¿cómo es que el microbioma de nuestro intestino se comunica en frecuencias cerebrales? El del cerebro también se comunica en frecuencias de microondas. ¿Y cómo entonces es que estas microondas nos hacen daño? La conclusión científica fue, estas vienen polarizadas, es decir, esto no es un dicho mío, esto proviene de los estudios incluso del científico original del Instituto Karolinska, que tiene varios premios Nobel en medicina, desde hace 40 años investigando esta materia, y se dieron cuenta, polarización. Estas están desordenadas y estas están ordenadas naturalmente. Por decir en términos muy simples, para la gente es más complejo que eso. Estas tienen ruido y estas no tienen ruido. Este tipo de polarización produce ruido. En electrónica se conoce que el ruido es el disruptor número uno. Entonces, estas nanopartículas las colocamos en una tarjeta que se encapsulan con metodología bastante compleja de nanotecnología y a la vista de las personas luce como una tarjeta de crédito, luce como un disco, pero en realidad está contenido en ese disco una cantidad de componentes de nanotecnología junto con nanopartículas de oro que la sola interacción con el espacio derivan en ese efecto de despolarizar estas ondas, organizarlas naturalmente. O sea que en realidad no las está neutralizando, lo que está haciendo es reorganizarlas para que no causen el daño celular, porque tú lo que estás diciendo, si lo entiendo bien, es que nosotros al estar expuestos a unas ondas desordenadas que nuestro organismo no reconoce, entran en el cuerpo, penetran y ahí crean disrupción. Aquí hay algo también que es bueno enfatizar. Lo primero que se trató de hacer, y que yo formé parte de ese proceso también, de esa visión preliminar, y es parte de que tú tienes que hacerlo mal para después hacerlo bien. No siempre lo tienes claro hasta que empiezas a ver que no está bien. Lo primero que se trató de hacer hace 15 años era bloquear estas radiaciones. Pero claro, no teníamos la comprensión que tenemos hoy día, no sabíamos lo que acabo de decir del microbioma, no sabíamos nada de esto. Y resulta ser que la gente se enfermaba más. Y hay un doctor japonés que en los años 80 había acuñado un término que se llama el síndrome de deficiencia magnética. Las personas que estaban en oficinas con un aire que no estaba cargado positivamente, que le faltaban electrones, la gente se sentía enferma, fatigada, y se le llamó síndrome de deficiencia magnética. Ese síndrome empezó a aparecer en personas que bloqueaban las radiaciones con telas, con pinturas, con sistemas de aislamiento. Lo que se descubrió es que tú no puedes bloquear estas radiaciones sin bloquear las radiaciones naturales y las interacciones naturales del microbioma mismo del aire. Entonces, bloquear es como cuando las personas se hacen un tratamiento médico para tratar de atacar un tumor y tratan de matar el tumor, pero también están matando las células buenas y el sistema de defensa antioxidante. Es el mismo principio, entonces no se puede bloquear. Ese fue el primer problema. Luego la gente empezó a pensar, bueno, yo tengo unas piedras, yo tengo unas cosas que absorban la radiación. Resulta ser que eso no es un principio de protección. Tú puedes tener 20 piedras, 10 pirámides, lo que tú quieras. Eso no te va a proteger. ¿Y por qué? Porque es que la absorción de radiación no es un parámetro de protección. Las personas absorben radiación, las plantas absorben radiación, los animales absorben radiación. Entonces, la absorción es algo natural en los materiales. Entonces, al entender todo esto, solamente había una solución, lo que se hace con cualquier agente contaminante. Si el aire está contaminado, hay que filtrarlo. Si el agua está contaminada, hay que filtrarla. Esto fue mucho más complejo que esto porque requirió investigaciones muy avanzadas en la parte de los componentes más fundamentales de las radiaciones. Pero se logró también y el principio es el mismo, filtrar. Y en ese proceso de filtrar que has mencionado que son esas nanopartículas de oro, con un concepto bastante complejo para las personas como yo comprender, pero lo que sí queremos saber es qué podemos hacer. ¿Son eso tarjetas que podemos utilizar? ¿Las adquirimos? ¿Dónde las adquirimos? ¿Cómo funcionan? Estos filtros tienen distintos tamaños y densidades, es decir, grosores, dependiendo del tipo de contaminación al cual estás interactuando. Hay filtros para los espacios, están diseñados para interactuar con múltiples tipos de frecuencias, y hay filtros especializados para tipos de contaminación. Y, por ejemplo, tenemos un filtro que es una tarjeta que se coloca en el teléfono móvil. Entonces, no bloquea la señal porque haría que el teléfono trabajase más. Y eso es uno de los problemas que la gente le coloca, compran como chapas y cosas metálicas que se suponen que bloquean la radiación y hacen que el teléfono emita más. Este caso no, este caso es un filtro, lo colocas pegado al teléfono y de hecho mejora la señal. Hemos hecho pruebas de laboratorio incluso con el gobierno de Estados Unidos, con la FCC, y prueban esto, reducen los picos de emisión de radiación del teléfono hasta 90%, el teléfono trabaja mejor, la batería trabaja mejor, tiene mayor durabilidad y eso mismo pasa con todos los electrodomésticos. Nosotros tenemos representantes a nivel mundial en 30 países. Tenemos también en nuestra página web que comercializamos esto por comercio electrónico y podemos mandar a cualquier parte del mundo. Y simplemente hay una guía donde tú vas a hacer
tu propia evaluación de qué necesitas, basado en qué tipo de cosas tienes en tu casa. No todas las casas tienen la misma contaminación, depende de dónde vives. No es lo mismo vivir en una ciudad que en un pueblo, no es lo mismo vivir al lado de una antena o unas líneas de tensión eléctrica a vivir en un lugar donde no tienen las antenas o líneas de tensión eléctrica. No es lo mismo una casa inteligente que una casa que tiene poca tecnología. Entonces hay unas guías que tenemos nosotros en nuestra página web y unas orientaciones que podemos dar. Y también tenemos un cuestionario para las personas porque hay un desarrollo que la gente no sabe, que es el desarrollo de sensibilidades electromagnéticas insospechadas. Es una condición en la que la persona se vuelve sensible a estas radiaciones. Entonces, Eso no lo sabe. no lo sabe. Y a veces es mal diagnosticado porque vas al médico y el médico no sabe que puede haber esta posibilidad y te diagnostica que tienes otra cosa. Te tratan médicamente con eso y lo que hace es amplificar un problema cuyo origen no estaba allí. Entonces, nosotros tenemos una fundación sin fines lucrativos que nos dedicamos a ayudar a dos cosas. A las personas que están sufriendo de esta electrohipersensibilidad, como fue el caso en mi familia, de mi esposa. Y dos, estamos dedicados a donar discos. Cada compra que la gente hace, nosotros donamos discos para proteger a las abejas. Las abejas tienen la mayor amenaza que hay hoy en día por el electrosmog. Y nosotros sabemos que si no hay abejas en el mundo no puede subsistir, porque las abejas son parte clave de un balance del ecosistema, del sistema de todo lo que es la polinización que hacen las abejas. Pero también le quiero dar la idea a la gente que esto no es un problema humano nada más. Todas las especies naturales están siendo afectadas. Todas las especies, todos los sistemas biológicos, todas las plantas, toda la calidad de los suelos. Trabajamos con granjas y colocamos los discos en las granjas. Tenemos unas increíbles documentaciones que estamos teniendo con granjas de pollos, por ejemplo, que duplican la producción del pollo, o pollos que ya estaban muy estresados y empiezan a mostrar indicaciones de que tienen un comportamiento más relajado y duplican y triplican producción solo con la implementación de los filtros en el espacio. Establos de caballos, todo lo que es bovino, siempre vemos una respuesta allí. Entonces, estamos trabajando dedicados no solamente a proteger al ser humano, sino a toda especie biológica, a todos animales y a todos. Joaquín Machado, muchísimas gracias por darnos toda esta explicación. ¿Dónde puede la gente encontrar estos discos en línea? Pueden ir a la página web Spiro, S-P-I-R-O, E-M-F, spiroemf.com. EMF son las siglas para campos electromagnéticos en inglés, Electromagnetic Fields. Simplemente escriban spiroemf.com y ahí van a conseguir todos los productos, las guías, y tenemos todo un equipo que puede atenderles y orientarles. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender que todo lo moderno no siempre es ventajoso. En la medida que vamos concientizando a las personas, la gente sabe que puede hacer algo. Siempre hay algo que puedes hacer. Gracias por estar en Cómo Curar. Con mucho gusto. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.